La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de la frecuencia 102.1 FM Radio Ecuasur y también www.srradio.com.es a nivel de las plataformas tecnológicas. Vamos a tratar un tema que es de interés de la ciudad y Cantón Loja, como es el tema de la revocatoria del mandato al actual alcalde del Cantón Loja. Porque este tratamiento, habida cuenta de que este domingo los habitantes de este cantón tendrán que acudir a las juntas receptoras del voto para determinar si se respalda o simplemente se le niega la actividad política al alcalde del Cantón Loja. Cuando fue el tema de Saraguro, una de las activistas y luchadoras para que se dé la liberación de aquellos ciudadanos que fueron encarcelados de manera injusta, porque así determina ya la decisión jurídica de que han sido prácticamente inocentes en ese tema. Una de las madres de aquellos ciudadanos decía lo siguiente, más o menos vamos a contextualizar lo que ella decía, en una entrevista que este servidor le realizó a doña Luisa Lozano. Presidente Correa, yo te di el voto para que tú gobiernes. En este momento te estoy retirando el voto y que me lo devuelvas, porque no ha sido correcto tu accionar como gobernante. Bajo esa disciplina, más o menos, los habitantes del Cantón Loja van a respaldar o simplemente retirar la capacidad jurídica del voto al habérselo otorgado al actual alcalde del Cantón Loja. Pero vamos a ver qué piensan los partidos y movimientos políticos. Para ello tenemos la presencia de Pablo Burneo. Pablo, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿por qué los partidos y movimientos políticos han callado en dar su opinión sobre el tema revocatoria del mandato en el Cantón Loja? Pablo, buenos días. Qué gusto saludar a mis queridos amigos Pablo y Lyndon San Martín y a los amigos que nos ven en las redes sociales y nos escuchan por Ecuasur. Qué gusto compartir en ese radio la mañana de hoy. La verdad es que esta campaña faltó mucho, sigue faltando la ciudadanización o ciudadanizarla, para que se sienta que es parte de una necesidad del pueblo, porque de pronto sí es muy importante la revocatoria para determinados sectores políticos, pero para el pueblo en común de pronto es un evento más que incluso lo pueden calificar como un malgasto de dinero y de recursos públicos. La verdad, Centro Democrático ha decidido desde el inicio de este proceso no hacer ningún pronunciamiento como partido político y dejar que se sienta como parte de una campaña ciudadana. Eso sin dejar de tomar en cuenta que sus militantes y sus miembros que forman parte de esta organización pueden hacerlo como cualquier ciudadano, en el pleno goce y uso de sus derechos. Más bien, lo que sí hemos hecho al ver tanta violencia ha sido más bien promover una campaña de paz ciudadana, porque la verdad es que vemos que en los medios de comunicación hay mucha violencia entre un lado y el otro. Sí, está bien que hayan planteado un proceso de la revocatoria, claro, se lo pueda justificar, había que presentar alternativas, como cuando fue el referéndum en el año 1989 con Pinochet en Chile. La gente decidió, los que estaban en la oposición, no hacer una campaña de violencia, sino decir, oigan, este es un país sin tiranos, y empezaron a construir la imagen de un Chile sin Pinochet. ¿Sí? No le echaron la culpa a Pinochet de todo lo malo, de lo que les había pasado, claro, sino que se plantearon una alternativa mucho más responsable y caló en la ciudadanía. Porque aquí lo que se está generando en algún momento, o por un grupo de personas, es que dicen, no, mira, los que están proponiendo la revocatoria, de pronto están haciendo las cosas muy malos, una campaña muy violenta, entonces yo, ¿por qué voy a responder a esa campaña violenta? Claro, ¿por qué decirle al ciudadano que a lo mejor está razonando su voto en sí para que se revoque el mandato, otro sector? No, porque creemos que el que haya
hecho alguna rehabilitación en la ciudad de Loja, merece de que esté al frente del gobierno. ¿Por qué estigmatizar esa forma de pensar por parte de estos sectores políticos cuando se dicen, si van a la revocatoria, son atrasapueblos? No. Y si van en favor de que no se revoque, son progresistas. ¿Por qué calificar políticamente esa forma de pensar? La sociedad está acostumbrada, mi querido Pablo, a encontrar antagonistas en todo. Necesariamente antagonistas, maniqueos además, extremos, radical a radical. Y eso no tiene sentido. En esos extremos, en esa polarización que se intenta dar a todos los temas, es que eso nos hace enfrentar. En la mitad queda un gran cúmulo de un grupo social que no se define finalmente por ningún grupo y terminan votando como lo resultó en las últimas elecciones para la alcaldía de Loja, por ejemplo, que el actual alcalde ganó con menos del 22% del total de los votos del Cantón Loja. Imagínense un alcalde que gane con tan poco. Es realmente difícil de ver. Es porque la sociedad estaba tan polarizada que estaban determinados ciudadanos con una tendencia, con otra, y finalmente no hay una respuesta social que mayoritariamente responda hacia una propuesta. Claro, y sobre ese tema, por ejemplo, del respaldo electoral, de lo que uno se tiene la radiografía del proceso eleccionario que eligió al actual alcalde del Cantón Loja, es la parroquia urbana de San Sebastián y del Sagrario prácticamente la que le otorga la cantidad suficiente de votos para poder tener ese 21%. Territorialmente, prácticamente pierde en todas las parroquias, tanto urbanas, las otras dos, y también en las parroquiales. Entonces, leyendo políticamente, señor Burneo, ¿por qué los partidos políticos no clarifican esos caminos políticos para el elector? Vea, yo lo he propuesto desde el principio, ante una campaña de violencia, ¿no? Una campaña con una propuesta bastante confusa, diría yo. Ojalá mis amigos no se resientan, porque aquí si uno no es clon de los que están en la mayoría, termina siendo enemigo. Hemos tenido una alternativa, ¿sí? La alternativa era de construir una campaña, haciéndonos eco desde hace más de un año ya, de una campaña internacional que es Ciudades de Paz, o Ciudades por la Paz. Entonces nosotros hace mucho tiempo hemos venido promoviendo una paz ciudadana. Loja sí puede tener paz ciudadana, y la verdad era necesario promoverla ahora. Obviamente el municipio nos quiso multar por esto, me quiso multar a mí, me envió una notificación en las peores condiciones, que refleja, un estado caótico de la manera en que se desarrolla el tema de las comisarías municipales en Loja, y además con esta pseudo función que le han dado a algunos ciudadanos como inspectores barriales y demás, o sea, convirtiendo en papeles cochinos lo que debería ser una notificación digna a un ciudadano, buscándolo usted amparado en el derecho. No es cuestión de ir a pegar una puerta, un papel cochino para decir, oiga, usted está notificado porque al comisario de Ornato le ha parecido que usted hace una campaña político-partidista, atribuyéndose funciones que ni le corresponden, que es la función del Consejo Nacional Electoral. Es el estado de irracionalidad que tiene actualmente el manejo del municipio de Loja, donde le atribuyen funciones a los agentes civiles municipales disfrazándolos de paramilitares, entre otras muchísimas cosas. Por eso también es violencia. Abusar de la institucionalidad en contra de un ciudadano es violencia. Y eso tiene que parar. Yo sí voy a votar a favor del sí en la revocatoria, y justificadamente por cómo le expongo esta situación. Claro, usted dice de ciudades de paz, pero para ser ciudades de paz necesitamos que el compromiso no solamente jurídico de un cantón, sino también la voluntad de los ciudadanos sea respetada al 100% de la forma de cómo se razona, se piensa y también se emite su criterio a través de una junta receptora del voto o a través de los medios de comunicación. Entonces retorno nuevamente a la pregunta, ¿por qué los partidos y movimientos políticos hay ausencia de esa opinión? Porque si la revocatoria, que no es un proceso eleccionario para elegir a un gobernante, sino es algo muy diferente, es para revocar el mandato por situaciones a lo mejor de violación a lo que son cuerpos jurídicos y constituciones o derechos fundamentales. En este caso es el tema fotomultas. El partido al cual usted representa, ¿han evaluado el porqué de las fotomultas? Si lo que el señor Segundo Armijos está en lo correcto que ha planteado, o la defensa del alcalde actual es lo correcto también en este tema político que convoca al pueblo del Cantón Loja. Yo pienso que los partidos políticos no tienen derecho a opinar en nada en este proceso, porque es un proceso que tiene que sentirse ciudadano. De hecho, la misma ley lo habilita. ¿Por qué opinar cuando estamos hablando de temas de gobernabilidad del cantón? En este caso, un ciudadano
amparado en sus derechos, como es Segundo Armijos, propone una alternativa en la ley electoral, que es el de la impugnación de una alcaldía, ¿no es cierto? La revocatoria del mandato de una alcaldía. Entonces yo veo que los partidos políticos tienen un interés electoral, entonces no tienen que abusar de este proceso para hacer un pronunciamiento directo sobre lo que le corresponde o no la valoración a la ciudadanía. Como ciudadano, válidas todas las intervenciones, pero precisamente intentar que los partidos políticos se pronuncien, yo pienso que es un error que puede manchar el proceso electoral. Claro, pero la figura de este proceso, las figuras son los que han promovido. Entre las figuras está Bolívar Luján. ¿Bolívar Luján se ha afiliado a algún partido político para respaldar este proceso de la revocatoria? Es un activista político que entonces yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos, como partidos políticos, hagan un pronunciamiento al respecto. Pero Pablo, ¿en qué sentido yo le pregunto que los partidos políticos deberían de generar esa opinión? Porque estamos hablando de temas de gobernabilidad, y quienes tienen que opinar sobre temas de gobernabilidad también son los partidos y movimientos políticos. Caso contrario, ¿por qué se presentan a un proceso eleccionario para elegir a un gobernante? Y además de ello, ¿por qué presentan planes de trabajo? Oiga, es para poderlos evaluar, y además de ello... Es una campaña revocatoria, yo pienso que eso no corresponde en esta campaña. ¿A qué quiero llegar, Pablo, con el tema de la revocatoria del mandato? Imaginemos que el alcalde del Cantón Loja es revocado del mandato del ejercicio de la alcaldía. Tiene un periodo que tiene que cumplir. Para eso el pueblo del Cantón Loja lo eligió y el pueblo a lo mejor le revoca el mandato. Pero ¿qué pasaría cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a un nuevo proceso eleccionario para elegir el alcalde del Cantón Loja y los alcaldes de la República del Ecuador? Y de pronto el señor alcalde se presenta a ese proceso eleccionario. Tiene libre derecho de hacerlo, las leyes lo amparan. ¿Tiene derecho? Las leyes de la República lo amparan. Depende de cómo sigue ese proceso de los trámites que tiene represados en la Contraloría o en las Cortes Internacionales sobre Derechos Humanos, casos como el de mi papá, Omar Burneo, y otros ciudadanos que han sido abusados en sus administraciones. Esos ya son otros niveles y otras funciones del Estado. Pablo. Sí, pero en ese sentido, por ejemplo, me gustaría la opinión de los partidos y movimientos políticos, por eso estoy en ese sentido de consultarle a usted. Si se presenta un nuevo proceso eleccionario y dice usted que la Constitución dice el derecho de elegir y ser elegido está intacto para el actual alcalde del Cantón Loja en el momento de que haya sido revocado su mandato, ¿cuál sería la consideración jurídica de esa revocatoria del mandato? ¿No sería de impedirle que no participe de un proceso eleccionario porque el ciudadano lo evaluó y le dijo, retórneme el poder político del cantón hacia manos del pueblo del Cantón Loja para determinar quién va a ser el gobernante? ¿Por qué? Porque la causal de la revocatoria es el tema del contrato de las fotos multas en la cual administró de manera dolosa la riqueza del Cantón Loja. No es suficiente vertiente jurídica para poder Pablo, analizar allí. Si es que hay un manejo doloso, ¿a quién le corresponde juzgar eso? A la función judicial, ¿no es cierto? A la Fiscalía, a la Contraloría. Pero ¿cómo quedaría el derecho de elegir y ser elegido frente a esos temas? El derecho que le ampara a todo ciudadano para elegir y ser elegido, y otra cosa es el derecho que corresponde a la función judicial. Por eso yo pienso, Pablo, que hay que respetar cada función del Estado. Yo estoy promoviendo aquí que el municipio no se inmiscuya en otras funciones que no le corresponden, como el control social, como el tema de las valoraciones políticas y demás. Entonces no podemos caer en ese mismo error de intentar atribuirle o restringirle a determinado ciudadano, aunque se trate del ciudadano que se trate, su libre derecho a elegir y ser elegido. Más bien, yo me concentraría en enfocar otras razones, Pablo. Pero no está generando doctrina jurídica, por ejemplo, esta revocatoria, que a lo mejor los señores asambleístas deberían de introducir una reforma al Código de la Democracia. Han habido 11 procesos de revocatoria. Me acuerdo, por ejemplo, yo le acompañé a mi querido amigo Tarquino Cajamarca en su momento, y Tarquino, cuando fue alcalde de Limón Indanza, Tarquino recibió un proceso de iniciativa de revocatoria de su mandato, pero él terminó ganando la revocatoria que le hacían en contra de él, con más del doble de la votación con la que fue alcalde. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo una ciudadanización del proceso de la revocatoria, y la gente entendió que eran unas 4 personas los que promovían que este alcalde se vaya porque se habían resentido por haber perdido las elecciones, entre otras razones más. Por eso le digo, Pablo, que este proceso tiene que ser ciudadanizado. Y mire, yo le digo con sinceridad, no he visto una campaña fuerte por el sí, realmente no la siento, pero es lógico de entender. ¿Pero por qué dice eso usted? Porque se está abusando de los recursos públicos del municipio
para hacer una campaña súper visible, con ferias ambulantes, con payasos. ¿Quién paga tantas con cosas? ¿Quién paga musicales, conciertos? ¿Quién paga esa fanfarria? La termina pagando el pueblo de Loja. Y todo está estructurado para que se abuse de tener ahí las juntas barriales, se abuse de tener tantos programas en ejecución, para ahora sí intentar sacarle brillo a esa piedra pómez que existe en el municipio de Loja, que se llama José Bolívar Castillo, y para decir que se ha hecho algo, cuando no se ha hecho nada. La ciudad no ha crecido, no ha crecido en su infraestructura urbana, no ha crecido de ninguna manera. Yeah. Más bien, lo que sí se ha decorado, ¿sí? Y la gente pues no puede vivir en una sociedad que esconde sus problemas, ambientales, sociales, sus problemas económicos, a cuenta de decirse cultural, a cuenta de decirse que somos ecológica porque se han pintado de verde los buses. Claro, pero hay una circunstancia, por ejemplo, Pablo, que me gustaría preguntarle allí. Claro, la campaña por el sí que usted manifiesta está sumamente debilitada, y a lo mejor no va a prosperar en las próximas horas. Pero, ¿qué dice el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en el tema de estar en ejercicio de gobernabilidad de la persona que está siendo observada por un tema de revocatoria? Hay que perfeccionar el derecho, como usted dijo desde el principio. Ojalá sirvan, ya estos son 11 procesos y el actual, sirvan para que, por Dios, los asambleístas se pongan, hombre, en serio a hacer algo, porque de alguna manera tenemos que evolucionar en esto. Es igual que el tema que hay que reformar, que si vienen las elecciones, ¿cómo puede ser que un alcalde, una autoridad en funciones, siga siendo candidato en desventaja y detrimento de los demás, cuando desde la alcaldía o la prefectura o la junta parroquial tienen la posibilidad de utilizar la infraestructura del Estado para hacer campaña a su favor? Cosas así tienen que cambiarse. Y en este proceso de la revocatoria yo veo que tiene, al menos especialmente el de Loja, se dan algunos casos que debe observar la Contraloría, que debe observar la Asamblea Nacional y el mismo Estado en su gobierno central, en la función ejecutiva, para de alguna manera encontrar la iniciativa necesaria para perfeccionar los procesos de revocatoria. Porque si los alcaldes o los concejales o los presidentes de las juntas parroquiales y prefectos incumplen su plan de trabajo, oiga, la ciudadanía tiene que tener un derecho más accesible para revocar el mandato y también encontrar la forma más económica de hacerlo, porque no puede ser o teniendo determinados plazos para que de pronto entre periodos se pueda elegir una fecha determinada entre el antes y el después de los procesos que se presenten de revocatoria a nivel nacional, porque si no sale carísimo. Claro, el primer filtro debería ser el Consejo Cantonal o los señores concejales que deberían de medir la eficacia de ese accionar. Caso contrario, el juicio de repetición de ipso facto, de inmediato, a los señores concejales por haber inobservado aspectos de irregularidad. Mire, hay que ver reglamentos, perfeccionar los mecanismos y reglamentos de control. Vea, ahora se viene el Código Orgánico de la Administración. Eso cambiará muchas cosas en el tema del derecho administrativo. Actualmente la ley vigente en el ámbito de los gobiernos seccionales es el COTAD, ¿no es cierto? ¿Se ha cumplido alguna vez, se ha respetado alguna vez lo que dice el artículo 333 del COTAD con todos sus literales sobre los procesos de revocatoria del mandato o remoción del poder a la autoridad en el caso de incumplimiento de las normas legales existentes en el país? Nunca. Pero es un artículo que está ahí vigente, existente, y carece del mecanismo para aplicarlo. Ese tipo de cosas tienen que sentarse los asambleístas a hacer, no solamente el bochinche, la pelea, la bronca, o la cepillada, ¿no es cierto? Intentar sobrevivir políticamente o aprovecharse del puesto de la asamblea para aspirar a otros cargos o mantenerse en el poder, sino ponerse a trabajar de verdad. A esa gente hay que también revocarle el mandato, porque yo veo tanto asambleísta que fue y no está cumpliendo lo que dice, y aquí salieron con mucha esperanza y a la araca, y la gente les dio el voto y siguen viviendo los proyectos de desarrollo de Loja y los proyectos de nueva legislación, el sueño de los justos. Ahora, Pablo, en ese sentido, por ejemplo, esta revocatoria, yo veo que allí tenemos que aprender mucho los ciudadanos del cantón y provincia y del contexto nacional. Y por eso yo canalizo en el tema de los partidos y movimientos políticos que deben de convertirse en verdaderas fortalezas institucionales de la gestación del pensamiento político de un Estado. Y el pensamiento político no es únicamente de decir voten por mí y no voten por el otro, sino cuestiones netamente jurídicas para un Estado que permitan esa grandeza. Imaginemos que el partido al cual usted representa tiene una posición sobre el tema que el alcalde del Cantón Loja o la autoridad que va a ser revocada el mandato automáticamente tiene que entrar en el proceso de delegar su función al inmediato superior.
para que él pueda realizar su campaña electoral de esa revocatoria del mandato. Y eso es lo que no existe, ese vacío está en el código de la democracia, Pablo. Todos los partidos políticos, no dudo yo, tengan sus propuestas al respecto y entre otros y muchos temas. Sobre esta situación nosotros nos hemos mantenido más bien a intentar formar con nuestra militancia las ideas generales de lo que va a ser el siguiente proceso de la administración o la propuesta para la administración en un desarrollo de un proyecto político que sea muy, muy detallado, integrando a los barrios, a las comunidades, a la ciudadanía, que afecta a nuestros precandidatos, a nuestras figuras, a nuestro movimiento como tal. Imagínese una maquinaria electoral municipal frente al señor Segundo Armijos. Desproporcionado el asunto. Es que tampoco está solo Segundo. A Segundo le secunda mucha gente. Nosotros y otros partidos lo respaldamos moralmente, apoyamos con material de campaña. Esto haciendo mi propia Claro, moralmente sí, pero moralmente no lo significa hacer a ellos todavía. Y poniendo del pecunio de cada uno de nosotros, pero de forma personal. Por eso le digo, no va a meterse en ningún partido político a tener la posibilidad de vincularse a este proceso de la revocatoria, porque es un error, Lindo, es un error, Pablo, es un error que no debemos cometer. Ahora, Pablo, yo le consulto algo muy, a lo mejor alejado del tema político. El tema de la revocatoria nos debe de encauzar en la vertiente de reflexionar al pueblo del Cantón Loja sobre este tema de cómo ha sido gobernado el cantón durante los últimos 50 años. Vea, la verdad, uno elige a los gobernantes que tienen, ¿no es cierto? Con unos planes de trabajo, algunos se han cumplido. Yo espero que en este proceso la ciudadanía sepa reconocer qué se hizo y qué no se hizo. Y de todo esto aprendamos a futuro y saber qué es lo que le conviene a Loja. A Loja no le conviene tener ya más zoológicos, más jirafas, más parquecitos pintados. Oiga, cuando tenemos barrios enteros como el mío, que son barrios, que yo les digo, barrios privados, porque son barrios privados de los servicios básicos. Punzal Chico Alto no tiene alumbrado público asfaltado, agua potable, alcantarillado, aceras y bordillos, no tiene nada. Pero cuando llega a cobrar la gente del municipio los impuestos prediales, llega puntualito, ¿sí? Esa falta de compensación entre el uso de los recursos públicos para beneficiar a determinados sectores sociales sin equidad y sin una respuesta igualitaria, entonces representa un golpe que los ciudadanos debemos aprender para las nuevas propuestas políticas a futuro. No podemos invertir tanto en el centro de la ciudad y que los barrios periféricos sigan abandonados, llevándoles la fiestita a la banda municipal, las reinitas y otras barbaridades, cuando no tienen ni agua potable ni alcantarillado. Las quebradas de la ciudad de Loja, yo siempre me fijo en el aspecto ambiental, soy muy ambientalista, a mí me encanta la ecología. Las quebradas de la ciudad de Loja, de la olla de Loja, la quebrada de Las Pavas, la quebrada de Jipiro Alto, la Lumbre, la quebrada de San Cayetano, todas son cloacas abiertas, Lindo, que desembocan en la cloaca mayor, que es el río Malacatos, y que se convierte luego en el río Zamora, y no hay $1 invertido allí. Aparte que no sé ahora la propuesta esta de desarrollo del nuevo proyecto que ya fue, porque así lo puso Jorge Bailón cuando fue la propuesta para el proyecto de Regenerar de la planta de tratamiento de aguas y porque lo exige la porque lo exige también andina de fomento para poder entonces mire justificar la inversión económica. Esa mala inversión me parece preocupante que haya un abuso de los recursos de los bomberos, por ejemplo, que se cobran a través de la planilla de energía eléctrica y que por ley deben entrar a una cuenta propia de los bomberos, que como lo dice el nuevo Código de Seguridad Interna, deben tener su patrimonio propio, su función administrativa propia y operativa propias, y están vinculados ahora actualmente al municipio de Loja, y toda esa plata se deposita ¿dónde, Pablo? En la cuenta general del municipio de Loja, para gastarla en payasos, en jirafas, en fanfarria, y no en obras, ni siquiera en capacitación de los bomberos. Perfectamente, va por allí. Perfectamente, Pablo, yo le quiero agradecer su opinión sobre este tema de la revocatoria, que es interesante porque genera y debe de gestar nuevas formas de cómo atisbamos la revocatoria, que es un derecho constitucional, y cuáles son las garantías secundarias jurídicas que deben de existir para evitar excesos y también para evitar manipulaciones, y para evitar también que después de haberme revocado el mandato pueda presentarme a un proceso eleccionario. Mire, cuando el derecho de elegir ya fue utilizado, claro, y hemos a ver quién queda de alcalde, desobedecido. ¿No? Yo no dudo, Pablo, que la revocatoria se vaya a ganar por el sí. Lo que interesa saber es con qué diferencia puede existir entre el sí y el no.
Y también quiénes son las personas que van a ejercer la administración del municipio. Claro, yo pienso que en esto se quedará la misma línea de que administra actualmente el municipio de Loja con la señora Piedad Pineda, porque le corresponde estar de alcaldesa, sí, porque obviamente nuestro querido amigo Franco, por más que alegue en las Cortes, él estaba prorrogado en sus funciones, ¿no es cierto?, de vicealcalde, y obviamente, mal que bien, se ha elegido una nueva alcaldía, una nueva vicealcaldesa, y le corresponderá. Veamos qué pasa en este transcurso de la revocatoria. Entonces yo le consulto algo allí. Yo le consulto algo allí. Si legalmente y jurídicamente, por el tema de una revocatoria, queda la señora Piedad Pineda como alcaldesa del Cantón Loja, el esposo de doña Piedad Pineda debería de ejercer las funciones del patronato municipal. U otra persona que sea de la confianza del alcalde o de alcaldesa en este caso. La verdad, yo espero, Lindon, no solamente hay que desearle que se vaya ya Castillo de una vez de la alcaldía, sino que la ciudad no pierda tanto, no pierda su capacidad de administrarse a sí misma, de colaborar con la participación ciudadana, que es uno de los mayores bienes que tenemos los lojanos, ese ánimo sincero y participativo que tenemos como sociedad. Claro. Porque puede caotizarse, ¿no? Terminar caotizándose todo, es posiblemente convirtiendo una sociedad más violenta de lo que el posiblemente. Por eso aquí a través de Prensa Radial, Lindon y este servidor estamos reflexionando, aprendiendo de este tema de la revocatoria, cuáles son las vertientes jurídicas, cuáles son las vertientes políticas y constitucionales que se podían estarse gestando, que se activan, otras se eliminan, otras se perfeccionan, para poder garantizar el ejercicio de gobernabilidad de manera correcta y seguir viviendo civilizadamente sin enfrentamiento alguno. Entonces, en ese sentido sí estamos aprendiendo a través de Prensa Radial. ¿Por qué le decía ello? Porque si ya utilicé el derecho de elegir y el pueblo, como dijo la asambleísta por Loja, la señora Arias, cuando le consultaban sobre el tema de reelección indefinida, decía para ampliar más derechos. Acá, este tema es para ampliar más derechos al ciudadano, de que puede ejercer correctamente su voluntad política. De decirle a un ciudadano revocado, usted no puede presentarse ni al presente ni al futuro evento electoral, porque el pueblo lo sancionó a usted con una revocatoria. Y ojalá sea así. Jurídicamente hay que crear y gestar ese tema que a lo mejor está olvidado por los señores asambleístas. Muchísimas gracias, mire, Pablo. yo quiero despedirme invitándole a la ciudadanía a tener una campaña permanente de paz ciudadana, y que la paz no solo la interpretemos como la ausencia de violencia, sino como la presencia permanente de justicia, mi querido Pablo y Lindon. A ustedes, amigos que nos han visto y nos han escuchado por la radio, gracias por su tiempo. Así es, Pablo Burneo estuvo haciendo referencia informativa a través de Prensa Radial en Radio Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. SR Radio.